Moira Millán, buenas noches Moira, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Y cómo está viviendo usted todo esto? Ahora, esto que Carrió vuelve a instalar sobre los mapuches, que en realidad Maldonado está con la RAM, con los mapuches, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, justo hoy, 12 de octubre, claro, se me pedían reflexiones sobre la fecha y es doloroso asumir que hemos retrocedido. Es doloroso asumir que hay un gobierno que está estigmatizando a mi pueblo, que nos está persiguiendo. Es doloroso saber que ese gobierno goza de impunidad, porque también hay un sector que tiene una indiferencia absoluta a nuestro dolor. No solamente la desaparición de Santiago Maldonado, todo el escenario previo, ¿no? Los antecedentes previos, las represiones de enero, lo que pasó antes también. Y también la ignorancia, porque se nos desconoce. La gente en Argentina no sabe quiénes son los mapuches. Es verdad. Ayer un periodista, un colega suyo en otro medio, me decía, bueno, pero ustedes se encapuchan. Y yo le digo, mire, somos casi 4 millones de mapuches entre Chile y Argentina. ¿Ustedes ven 4 millones encapuchados? Claro. ¿Cómo pueden relativizar nuestro dolor? ¿Cómo pueden despreciar nuestra vida? Porque acá claramente lo que está sucediendo es que nos hemos vuelto presa de cacería, porque sobre los pies, debajo de nuestros pies hay billones de dólares en juego. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy acá porque me están amenazando de muerte, y me está amenazando de muerte el gobierno. Me está persiguiendo los servicios de seguridad. ¿Usted también? A mí también. Porque hoy Ariel García lo denunció esta mañana, sí, bueno, en Radio 10. Que le están pinchando los teléfonos, que los persiguen, a la familia también, ¿no? Lo mío es realmente argumento para una película de suspenso y de terror. Yo participé solidariamente de todas las acciones que llevó adelante la comunidad de Vuelta al Río por las barbaridades que pasaban. Y me gustaría tanto que la gente pudiera entender en imagen lo que sucede. Es decir, de pronto son helicópteros en nuestro territorio. Ese presupuesto que no hay asignado para la salud, para la educación, ¿saben dónde va a parar? Va a parar contra mi pueblo. Hay una política belicista contra un pueblo indefenso. Entonces ahí en la comunidad de Vuelta al Río vimos cómo... A ustedes les quemaron las casas. Exactamente. Cuando tomaron a partir de ahí empieza todo esto que me está sucediendo hoy en mi vida. Digamos, nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Vuelta del Río con la comunidad de Vuelta del Río. En mi calidad de huichafe, que es guerrera, ayudo, colaboro en la autodefensa. Vamos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle al juez Otranto que renuncie, porque no tenía autoridad moral para continuar en la causa y lo que estaba diciendo sobre nuestras vidas. Queman en represalia la casa de Marcelo Calfupán, que es el huerquén. Al día siguiente me toca a mí requisar y palpar a los policías para que no ingresaran armados al territorio. ¿Por qué hago esto? Porque así como hay institucionalidad dentro de la cultura o del Estado, también la hay dentro de mi pueblo. Yo estoy legitimada por mi pueblo. Es la tarea que me corresponde hacer. Entonces, para estos policías resultó humillante que en mi calidad de mujer e indígena requisara y palpara para que no entrasen armados al lugar. Estuvo legitimada esa acción, no solamente por el consenso de la comunidad, sino que se encontraba el fiscal Díaz Mayer en ese momento. Y así se les permitió entrar solo a 2 custodios y el resto quedó fuera. Moira, ahora vamos a volver, porque me parece que usted muy bien empezó diciendo la ignorancia de muchos, la ignorancia que hablan de ustedes desconociéndolos o creyendo que son todos violentos, con la mala fe que hablan. ¿Pero qué cree que pasó con Santiago Maldonado? Yo creo ciegamente en la palabra de mi gente. Yo he escuchado los testimonios, muchos de los hermanos que están ahí los conozco desde niño, conozco su estructura espiritual, su moral, yo sé que no mienten. También conozco a los villanos, porque nos conocemos todos. Hablaban de Ricardo Bustos, lo conozco perfectamente. Conozco a los buenos y a los malos en esta historia. Y yo creo en el testimonio de mi gente. Y creo que también no hay garantías. No hay garantías para creer en este Estado ni en la justicia. Estamos por primera vez en un vacío tan grande que no tenemos posibilidad de golpear ninguna puerta institucional para que nos resguarden. ¿Cambió algo con la llegada del juez Llera a la causa? En lo que es el tratamiento hacia el pueblo mapuche, no. Lamentablemente hoy lo que vemos es que... informaciones de allá dicen que está bastante mejor con el pueblo mapuche. Bueno. Esto es lo que dicen, sí, digo, observadores, digamos. Yo lo que creo que probablemente hayan cambios sustanciales en la investigación y que eso lo tiene que decir la familia, y esperemos que así sea, pero el tratamiento violento hacia nosotros continúa. Moira, decís, conozco a todos, y lo nombraste a este periodista Ricardo Bustos, que fue el que dijo públicamente y en su Facebook que a Santiago Maldonado se lo había llevado y que lo tenía la gendarmería en un cuartel y que
estaba a disposición de la justicia federal. Y yo creo que efectivamente él tuvo a primera mano esa información, porque él es la vocería de la sociedad rural en esa zona, y por lo tanto también es una persona que tiene participación directa en la elaboración de la comunicación institucional de los distintos sectores. Yo creo que él sí se comunicó con Gendarmería, yo creo que sí accedió a esa información y que luego por la presión tuvo que desmentirse. Aparte, recordemos la forma en que lo hizo, porque él, ¿te acordás que decía en su Facebook que amablemente la Gendarmería ironizaba sobre lo que había sucedido? Dejá que te diga un par de cositas que están pasando allá. El problema que están viendo los que siguen la causa de cerca es que Gerald está demorando la última recorrida al río, el último rastrillaje del río. Y esto es algo que es para terminar definitivamente con la hipótesis de que el cuerpo de Santiago Maldonado pueda estar todavía allí. Y otra cuestión que están viendo con preocupación la gente que mira cómo avanza la causa es que creen que el juez está pisando la causa hasta después del 22. Que esto ya sí sería una especulación política. Y lo último, tengo otra información. Y lo último que te voy a decir, Mariano, el juez. Bueno, esto es lo que me dicen desde allá. Y la última información es que Gendarmería está haciendo inteligencia sobre los periodistas que están cubriendo la información allá. No, bueno, inteligencia sobre todo. Sí, pero los periodistas ya saben. Acá Ariel Garbaz me vuelve, que estaba mirando el programa, vuelve sobre el mismo tema, porque aparte Ariel Garbaz detectó, dice, con 100% de certeza, la celda de Movistar detectó en Argentina el celular de Santiago el 2 de agosto, 15 y 18, y a los celulares de los culpables. Que esto es lo que ahora el juez Gerald tiene que determinar. Tiene que pedir esta pericia. ¿Quién llamó y quién atendió? Y tiene que hacer ese contacto justamente. A ver, Claudio, que quería acotar algo. Sí, me parece que tanto lo que pasó con Carrió como buena parte de lo del gobierno tiene que ver con no con una hipótesis, sino con una estrategia política muy definida desde un comienzo que criminaliza a la población mapuche, la califica como terrorista, como usurpadores, y al mismo tiempo defiende a terratenientes petroleras y mineras. Ese es el núcleo del problema que hay. En ese marco, antes de, digamos, ella mencionó bien, la represión viene desde enero anterior, sí. Y al mismo tiempo, 48 horas antes de haberse producido la represión, el propio Pablo Nocetti declaraba en reuniones internas en Bariloche que en realidad los mapuches estaban financiados por el IRA, por la FARC, por los kurdos. En realidad hay una definición muy clara de construir un enemigo terrorista. La idea del RAM es un invento en esta dirección, para justificar todo el proceso represivo, donde en uno de ellos aparece el tema de Santiago Maldonado y a partir de ahí todo el operativo de encubrimiento. Pero digo, me parece que está claro que hay un conflicto por la tierra entre una estrategia extractivista que defienden a terratenientes, a petroleras y mineras, y donde las poblaciones originarias y los campesinos son justamente lo que se produce también de las declaraciones públicas a las que nosotros accedimos en su momento y que pudimos acá de Nocetti, era que buscaban la provocación de los mapuches para justificar una represión. Es lo que dijo Moira, ¿no? Es lo que dijo Moira, es un negocio de millones de dólares. No es una hipótesis, es una construcción política dirigida a ese objetivo. Quiero aportar algo. Nosotros teníamos conocimiento, se rumoreaba, de que el gobierno de la provincia, y esto lo estoy diciendo en el mes de febrero, me dijeron a mí esta data, el gobierno de la provincia, conjuntamente con el gobierno nacional, estaban pretendiendo insertar, colocar armas en el lugar. Y Nocetti viaja para quedar como un héroe porque iba a desarmar una supuesta célula terrorista. No sabemos por qué motivo el gobierno provincial de Das Neves le retira el apoyo, porque estuvieron operando incluso en el lugar, la policía de la provincia, y de repente se van. Entonces, esta suerte de anuncio heroico de cómo desarmaban esta célula no se dio. Y nosotros teníamos conocimiento de que esto se estaba pergeñando. Es decir, hay una configuración de un escenario ficticio. No hay un enemigo interno, no somos terroristas, somos un pueblo aterrorizado por un Estado terrorista que está invirtiendo dinero para eliminarlos. Eso es claramente lo que sucede. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces no solamente de resistir y luchar contra los megas proyectos extractivistas, sino capaces de articular unidad con la población no indígena. Moira, que Carrió hable de más allá del lapsus linguae, ¿no? De esto de la RIM, de la RAM, que hable de esto, ¿a vos te hace pensar que sugiere que
terrorismo es una característica del pueblo mapuche. ¿Qué penetración tienen expresiones como la RAM, que parecieran ser marginales, en el común de la gente mapuche? La construcción discursiva de esta mujer es sumamente segregacionista, es una persona racista. Yo he analizado muchas de sus declaraciones y es evidente que surge eso en su lenguaje casi con naturalidad, porque recordemos que estamos en un momento histórico en el país donde es políticamente correcto ser racista, donde es políticamente correcto discriminar, donde es políticamente correcto justificar lo injustificable. Bueno, o al menos no tan castigado, no tan cuestionado. Yo creo que el poder envía señales claras, que no podemos nosotros subestimar el lenguaje discursivo de quienes gobiernan. Es muy peligroso, es el odio entre los pueblos, es el odio racial. Yo recordaba con mucho dolor cuando me enteré de la desaparición en Santiago, que para mí es un punto de inflexión. Dolorosamente Santiago se ha convertido en un puente de unidad. Claro. Dolorosamente su desaparición hace despertar al país. Y el país descubre que algo está pasando en el sur. Porque ustedes esto lo vienen padeciendo hace años. Hace muchísimo. Cuando decían lo de la desaparición forzada, la primera no es la primera. Claro. El 8 de marzo del 2009 desaparece Luciano González en la comunidad de Cerro Centinela. Claro. Yo ahí también recibí amenazas de muerte. Me mandaron un matón con un revólver y me amenazaron de muerte. ¿Cuál es la diferencia? Yo vine a Buenos Aires y denuncié. Y tenía ciertas instituciones que me podían proteger. Hoy ni siquiera eso tenemos. Entonces, decir, no es que nosotros no hemos venido sufriendo y padeciendo este tipo de política. Pero aparte, a ver, vamos a volver a escuchar el cruce, porque lo quiero, está Marcelo acá para que vuelva sobre esos pases. Vamos a ver lo que vuelve a instalar Carrió como hipótesis que ya en algún momento tuvo el gobierno nacional y que fue desmentida, como yo contaba al inicio, por las propias autoridades del Ministerio Público en Chile y después por la propia Interpol. Lo volvemos a ver. Usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. ¿Esa es la realidad? No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile voy explicación a al hablar. electorado. No sé si está en Chile. ¿Esa es la realidad? No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. Cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile explicación voy a al hablar. electorado. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos vida. ¿Cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. Bueno, pierde la calma en ese momento Carrió. Sí, sí, la sí, sacaste creo- del libreto. Sí, creo que ella se exaspera. Hay una parte un poquito anterior, ¿no es Sí. cierto? Hay ese fragmento donde ella ataca, ¿no es cierto?, abiertamente, bueno, a los que nos movilizamos, ¿no es cierto?, en una línea de ese tipo. Pero efectivamente todo lo que se señala acá y todo lo que ella apunta a sostener es una defensa cerrada del gobierno, porque ella dice lo siguiente: el gobierno, yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver. ¿Cómo explica que la desaparición se produce en el marco de una represión ordenada por el gobierno? Cuando la justicia pone la carátula de desaparición forzada, es porque efectivamente ya ese es el escenario, ese es el marco en el cual se desarrollaron las cosas. Y en todo caso, tienen que demostrar que no fue así. Claro. Pero Carrió ahí nos pide una profesión de fe, en el sentido de que el gobierno, ¿no es cierto?, no habría tenido participación. Y por lo tanto creo que evidentemente se suma, a partir de estas declaraciones, muy claramente a este coro de encubrimientos que hemos tenido desde el 1 de agosto hasta hoy y que ha tenido distintos precedentes. Yo quiero agregar acá lo que señalaba la compañera, el alcance internacional de este ataque, ¿no es cierto?, de esta agresión al pueblo mapuche, porque no es casualidad que el encarcelamiento de Jones Wallace se produce inmediatamente después de la reunión del presidente Macri con la presidenta chilena, donde se monta un plan persecutorio en función también de esto que decía Claudio, de colocar o salvaguardar un proceso realmente indigno de apropiación de tierras en el sur, primero en función de los terratenientes Que tiene nombre y en los años apellido. 90, Benetton, Lewis, tiene nombre y apellido. Y en los digo, últimos ¿no? años, mineras, Chevron. Claro. ¿No es cierto? Este es todo
Esto es todo realmente el trasfondo. Incluso hay un informe interno del Ministerio de Seguridad que ha trascendido, donde claramente ubican como usurpadores y actos terroristas la ocupación de territorio y la demanda de territorio. Las 900.000 hectáreas de Benetton, claro, en realidad, originalmente, son hectáreas donadas por el Estado argentino a 10 estancieros británicos. Claro, nunca fueron compradas. En realidad, el título, los ocupantes originales son los pueblos originarios. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos? Porque esto que dijo Carrió ayer tranquilamente podría haber sido el cajón de Herminio Iglesias, ¿no? Digo, por lo menos políticamente. ¿Qué pasa con los argentinos? Marcelo, parece que no nos entra en la bala con este asunto de las desapariciones forzadas. Digo, es raro. Yo hoy hablé con mucha gente en la calle que vio el debate y vi gente realmente muy preocupada, es decir, preocupada en el sentido que recibió un impacto fuerte por este tipo de declaraciones. Porque aparte quiero señalar lo siguiente, hoy se lo dije a un periodista que creo que intentó de alguna manera defenderla. En la Argentina todos podemos tener pretensión de ser guardianes de la República o fiscales de la República. Pero si vamos a ser fiscales de la República, seámoslo de un modo incondicional e integral. Y objetivo. Y objetivo. Para todos lados. Para ver todos los atropellos que se están cometiendo. Claro. Y si hay atropellos que tienen que ver con el gobierno anterior, los vamos a ver. Pero si hay atropellos que tienen que ver con el gobierno actual, hay que colocarlos sobre la mesa y no silenciarlos. Claro. Tan groseramente como hemos visto acá. Sí, Moira. Sí. Quisiera aportar lo siguiente. Recién escuchaba a esta mujer y ella decía, no queremos ningún argentino muerto. Quizás ahí está el génesis del asunto, la negación de la existencia de naciones originarias. Que nunca jamás se pensó un país donde nosotros tuviéramos cabida. Que nunca hubo un pacto de cohabitabilidad donde nos pusiéramos de acuerdo de cómo queremos habitar el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro entendimiento del arte de habitar? Bueno, cuando dicen muchos periodistas que le han dicho no son argentinos, cuando dice la ministra quieren armar un Estado dentro del Estado. Para dicho la ministra. Creo que ese tipo de estigma hay que desmistificar. Y esta mujer dice, no queremos ningún argentino muerto. ¿Y que sí quieren mapuches muertos? ¿Qué pasaba si Santiago Maldonado era mapuche? ¿Sí estaba legitimada su desaparición? No, ¿y qué pasaba si en esa represión feroz, con armas de fuego hubieran matado? Claro. Porque como se ve en ese momento del video propio firmado por la Gendarmería que nosotros hemos mostrado, decían, tirale al negro. Había una orden de matar, de ir, tirale al negro, decían. Y la argumentación esta nacionalista fascista de que los mapuches son de Chile. Yo quiero aprovechar unos segundos para desmistificar y salir de la ignorancia en la que está una inmensa mayoría del país. Tenemos casi 14.000 años de historia de haber estado en esta región del continente. Y no lo digo yo, lo dicen los hallazgos arqueológicos, lo dice la estructura lingüística de nuestro mapudungún. O sea, hay una academia que ya da por obsoleta la teoría de que vinimos de Chile o que somos argentinos. En Chile había un historiador muy gracioso que se llamaba Lachman y aseguraba que el pueblo mapuche no tenía derecho a reclamar territorio allí porque venía de las pampas argentinas, por los hallazgos arqueológicos que se han encontrado y por ciertos atisbos, ¿no?, que los historiadores dicen que ahí se desarrolló también nuestra cultura. Y acá teníamos a Casamiquela diciendo lo contrario, que veníamos de Chile. Entonces no somos ni de Chile ni de Argentina, somos extraterrestres. ¿A quién le reclamamos territorio? Tenemos 14.000 años de historia. Y el otro tema que me gustaría que los argentinos tuvieran en cuenta, el pueblo argentino, es que ¿por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? Porque es geopolíticamente estratégico. Tenemos dos puertos principales, de exportación minera y de hidrocarburos. Es geopolíticamente estratégico a tal punto que los norteamericanos quieren emplazar una base en la provincia de Chubut que afecta a comunidades mapuches, que están rodeadas de comunidades mapuches. Zonas auríferas, zonas de yacimientos mineros fundamentales, estratégicos. Y yo siempre digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica. Y estoy re segura que es así. Y podemos hablar horas sobre la geopolítica y lo que está sucediendo. Esas manos cerradas, acordadas, bilaterales entre el gobierno actual de Argentina y el gobierno chileno, en función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Es decir, saben que el conflicto se viene para acá. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Y nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. Moira, ahora, cuando los tratan todo el tiempo de relacionar con la RAM, con los violentos, que en Chile queman vehículos, que son violentos, que están clandestinos, esta teoría
que tratan de instalar, de que en realidad Santiago ahora es un integrante clandestino de los mapuches y que sirve de correo entre los mapuches chilenos y los argentinos a través de la cordillera. Bueno, todas esas mentiras que fueron pergeñando, pero además yo quiero apelar a la capacidad, a la lucidez del pueblo argentino para discernir, porque las mentiras son tan alevosas y grotescas que yo no puedo creer que la gente pueda seguir sosteniendo eso. Digamos, ellos todo el tiempo mienten y aparece contundente la verdad porque no pueden tapar el sol y luego siguen mintiendo. Por ejemplo, cuando se decía que Santiago había sido visto por un camionero... Sí. Fue contundente que Todas no era falsedades. así. Recientemente, cuando decían, no hubo una casa quemada, y va al fiscal y que ve una casa quemada. Lo de los binoculares. Lo de binoculares es gracioso, es tragicómico. Y lo de la casa quemada, por ejemplo, sale a decir el fiscal, sí, hay una casa quemada por un cortocircuito. Y lo gracioso es que no hay tendido eléctrico. Que me explique cómo pudo haber un cortocircuito. Es decir, las mentiras son tan descaradas, subestiman tanto nuestra inteligencia, pero pueblo argentino, que no sigan subestimando nuestra dignidad. Por favor, no puedo entender, no puedo concebir que los funcionarios que fueron cómplices de la desaparición forzada de Santiago continúen sentados en sus banquillos. No puedo entender cómo Patricia Bullrich continúa en sus funciones. No lo puedo entender. Claudio. ¿Qué agregar? Pregunta, ¿cómo siguen políticamente muchos en el cargo y sin ningún tipo de responsabilidad política, además, ¿no? No, yo creo que hay una, identificadas las causas, creo que hay una operación de encubrimiento manifiesta y que implica salvaguardar tanto a la Gendarmería... Que lo reconoce la propia Elisa Carrió anoche. Tanto la Gendarmería como el gobierno. Bueno, puede haber, si está muerto, fue un asesinato de la Gendarmería y un encubrimiento. No, yo creo que incluso, lo dice la propia Carrió. Pero vos fíjate, todo tiene la misma reminiscencia, cuando los que nos acordamos de la etapa de la dictadura, las excusas eran que los desaparecidos estaban vivos en otro lado. Europa. Estaban en Europa, pero siempre estaban en algún lado. Es exactamente lo mismo. Y ahora están armando progresivamente la idea de salir por el lado de los excesos. O sea, hubo algunos gendarmes a los que se les fue la mano y consecuentemente a partir de eso pasó lo que pasó. Entonces vamos a terminar en la teoría del accidente o del exceso. Por eso es importante el tema de ver que acá hay un conflicto por la apropiación de la tierra, hay una ubicación del pueblo mapuche como terrorista, hay una construcción represiva definida. Y hay una estrategia en donde se llevó adelante ese operativo, se viene llevando adelante desde enero para acá. Y produjo esto en este momento, como había producido, como bien dijo Moira, en el 2009 otra desaparición, y como viene ocurriendo desde el 2006 para acá, porque este tema, digamos, si uno agarra el listado de asesinatos y muertos políticos en la Argentina del 2006 para acá, básicamente están conformados por pueblos originarios y campesinos. Ahora, sí, campesinos también. Ahora, Marcelo, salvo algunos grupos políticos, también la dirigencia argentina ha estado de brazos cruzados frente a esta desaparición forzada. La gran mayoría de los dirigentes políticos de la oposición han estado de brazos cruzados frente a esto. Sí, por supuesto. Acá también hay otra falacia que hemos escuchado que el gobierno quiso instalar, que es el supuesto uso electoral de la cuestión de Santiago Maldonado. A ver, yo pienso lo siguiente. El tema de Santiago Maldonado es probablemente el tema número 1 de la agenda política nacional. Si uno que es candidato, que se postula al Congreso Nacional, que se postula para los debates nacionales que más temprano que tarde se van a plantear, si en esa situación no debatimos lo que ocurre cotidianamente, ¿de qué vamos a debatir? Por supuesto. ¿La inflación también es electoral? ¿El aumento de tarifas también sería un aprovechamiento electoral? En la campaña electoral hay que debatir no de globos amarillos inflados o de marketing, sino que hay que debatir de la agenda política que sacude al país. Y ese es el compromiso que evidentemente quisimos colocar. Y que no terminemos constatando que demoran el saber qué ocurrió por la cuestión electoral. Claro. Claro, también. Yo creo que también hay un modelo de democracia que debe ser interpelado. Porque digo, esta democracia representativa que termina representando los intereses de unas pocas corporaciones
que se valen justamente de financiar la campaña de estos señores. Entonces, a veces, yo he escuchado que además de decir que queremos el independentismo mapuche, que no creemos en la democracia. Y yo digo, el pueblo mapuche da cátedra sobre eso. Claro, Nosotros creemos en la democracia directa y participativa. El Parlamento es una contribución histórica que ha hecho el pueblo mapuche cuando llegaron los españoles, al mundo. Antes no se conocía esa modalidad. De hecho, muchos cronistas de la época de la llegada de los españoles al territorio mapuche dicen, y parlamentamos como hacían los mapuches en la Araucanía. O sea que si hay alguien, si hay un pueblo que ha contribuido a la democracia, somos nosotros. Pero a nadie le interesa la democracia Moira, participativa. Tan cierto, Claro. Ese es el tan problema. cierto es lo que decís sobre este tema de cómo se financia, cómo los factores de poder dirigen inclusive un proceso electoral, que esta reunión de empresarios, de IDEA que tuvimos en Mar del Plata en estos días, con los ministros, prometiendo reformas laborales, prometiendo ajustes, eso fue la gran cena de campaña electoral del macrismo. Ahí el macrismo le prometió a los empresarios que seguramente financiaron su campaña electoral y que lo sostienen, le entregó el pagaré que sostiene realmente la campaña electoral oficial, que es un plan de guerra contra los trabajadores. La boleta electoral de Cambiemos tiene de un lado los candidatos, del otro lado un pagaré al gran empresariado en favor de la flexibilidad laboral, del aumento de la edad jubilatoria y de un proceso de apropiación de tierras contra, por ejemplo, los reclamos de ustedes. No solamente dirigentes empresarios, tuvieron dirigentes sindicales que lo peor por que supuesto. dijeron hoy que están acompañando Por supuesto, claro. armoniosamente al Por gobierno. eso, ¿no? persigue, digamos, Macri... Caló dijo, sí. los metalúrgicos estamos con el gobierno. No, sí, Bueno, dirigentes eso- sindicales que ya están diciendo que van a acompañar incluso Claro. la flexibilización laboral. Por supuesto. Vos Bochornoso, Bueno, vos sabés que yo creo que en realidad, lo de los dirigentes yo sindicales. creo que en realidad vos fijate que, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, donde la cuestión de la reforma laboral es un proyecto legislativo, que es lo que se discute, la verdad que yo tengo la impresión que en el caso argentino no va a ser así. El caso argentino tiene la idea del acuerdo sectorial, Claro. sector por sector, para concertar con la burocracia sindical el proceso de flexibilización de los trabajadores en cada área. Claro. Y Pero No hay una idea de una gran reforma Claro, que se y- va a discutir en el Congreso. agrego a lo que Sí. dice Claudio lo siguiente, esta persecución, ¿no es cierto?, a las supuestas mafias sindicales. Parece que hay algunos que son mafiosos y otros no. Sí, Es total. decir, el mensaje es el siguiente. No, hay mafias si no buenas te y mafias sentás, malas. hay mafias buenas y mafias Claro. malas. Con las mafias buenas, como Gerardo Martínez y otros, nos sentamos a arreglar la reforma laboral. Lo Que es invitan esto a- que señalaba Claudio. Es decir, se Invitan va a la Cámara de la avanzando. Construcción, a IDEA, hoy Por estuvo en el supuesto, coloquio de se va IDEA. avanzando gremio por gremio en esta conculcación de conquistas Ya lo laborales. hicieron con petroleros, lo hicieron con automotriz, lo hicieron con Totalmente. lecheros, lo van haciendo sector por sector. Lo que a mí Totalmente. me parece fundamental es poder caracterizar los distintos mecanismos que están utilizando para llevar adelante sus acuerdos. Digo, la cooptación es una, que no solamente sucede en el sector gremial. Decía, habíamos recibido un audio de un dirigente indígena que ahora es parte de la dirección del Consejo de Participación Indígena pidiéndonos que confiáramos en el gobierno, que la 26.160 iba a ser prorrogada, que tuviéramos tranquilidad y es el mismo que en el gobierno anterior luchaba. Entonces la cooptación está. Por otro Moira, lado, perdón. discúlpame, Sí. te vuelvo a preguntar. ¿Qué crees que pasó con Santiago Maldonado? No me caben dudas que se lo llevó la Gendarmería y que fue una desaparición forzada y que son responsables los que gobiernan el país. Estoy completamente convencida de eso. Y quiero cerrar esto. Y le quiero hablar al país porque es un momento así de mucha desesperación. Y noto que acá en Buenos Aires la gente no logra entender lo que está sucediendo. Ahora están viniendo contra nosotros. Están poniéndole presupuesto a la muerte. Eso es lo que están haciendo. Y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo. Pero todos los que estamos en disidencia, estamos en la mira. Y van a venir, así como vienen con nosotros, van a continuar con aquellos que no son corrompibles, con aquellos que no son cooptables, van a salir a buscarlos.
Entonces, permitir que estas personas que desaparecieron, porque eso no cabe duda que eso sucedió, que fue una desaparición forzada, continúen en sus cargos, es darle el poder que tiene Julio Argentino Roca con su monumento más grande en este país. Es una simbología que se emplaza en la conciencia colectiva. La gente me dice a mí, yo no estuve cuando Julio Argentino Roca hizo la campaña del desierto, no soy responsable que hayan aniquilado a tu pueblo, pero hoy sí lo sos. Hoy hay una nueva campaña del desierto, hoy estás y no podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. Gracias, Moira.